¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a su podcast Naranja. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Diana Salazar, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, es un honor estar aquí y un placer. Un honor es para mí tenerte aquí en este podcast. El día de hoy vamos a hablar de ciertos temas que van a ser de interés para todos ustedes y me gustaría iniciar con preguntándote ¿qué estudias? ¿Qué es lo que estás estudiando en estos momentos? Estoy estudiando negocios internacionales en Southwestern College en San Diego. Ok, entonces negocios internacionales. Sí. ¿Y qué fue lo que te motivó a estudiar negocios internacionales? Yo creo que desde pequeña siempre estuve interesada más en el área de administración, negocios. Mis papás tienen un negocio, nunca he sido buena para las matemáticas, entonces yo creo que desde ahí uno se va involucrando más, ¿no? En el área que le va gustando. Yo me di cuenta que ni para biología, mate nunca me interesó tanto. Sin embargo, el área de emprender siempre se me facilitó mucho. Recuerdo que siempre vendía cosas en la escuela, cosas por el estilo. Entonces hice exámenes vocacionales y me di cuenta que era de las que más me llamaba la atención. Ok, negocios internacionales. De hecho, yo cuando estuve en esa etapa de elegir carrera, estaba entre tres opciones. Una de ellas, bueno, más bien eran dos opciones. Era economía y derecho. Con mis compañeros querían que yo estudiase alguna ingeniería por mis calificaciones, pero a mí nunca me llamó la ingeniería o medicina, entonces al final opté por derecho porque es la carrera que ejerce mi padre, entonces ok. Y la verdad estoy afortunado de haber estudiado y es una carrera que me apasiona mucho y más por todo lo que puedo realizar y el impacto social que puedo generar al ejercerla. Pero qué padre, negocios internacionales. Sí, realmente es un área que tiene un poco de todo. Okay. Realmente puedes, con negocios internacionales, conoces un poco de cada área de administración, marketing, relaciones públicas, es un poquito de todo, entonces por eso me interesó mucho, porque también estaba muy involucrada con relaciones internacionales, sin embargo va un poquito más a lo político. Okay. También me interesaba mucho mercadotecnia y descubrí que negocios internacionales ves un poco de cada área, entonces a la hora de graduarte simplemente puedes especializarte en una área en especial, entonces está súper bien. Sí, súper bien. ¿Y cuáles son tus planes una vez que finalices la carrera de estudiar negocios internacionales? Realmente no tengo una idea clara, pero gracias a Dios se me han abierto varias oportunidades como trabajar en agencias aduanales. De hecho, ayer tuve una plática con un señor que tiene un hijo que tiene una agencia aduanal y me ofrecieron trabajo. Ahorita estoy trabajando, de hecho, en la Cámara de Comercio de San Isidro y he podido aprender un poquito de varias áreas. Y creo que de hecho lo de importaciones y exportaciones siempre me ha interesado. En preparatoria tuve varias clases respecto a eso. Estuve en una capacitación de administración y economía. Entonces ya sé un poco del tema. También de cosas de administración y mercadotecnia, como te comenté antes, también me interesa mucho. Entonces ahora sí que yo estoy dispuesta a lo que la vida me prepare y las oportunidades que se me vayan abriendo. Yo siempre lo he comentado que tú estudias una carrera que es lo que te apasiona, pero al final del día la vida te va dirigiendo hacia cierto lado, ¿no? Exactamente. A veces va relacionado completamente, absolutamente con la carrera y en ocasiones no, es algo muy distinto. Terminas trabajando en cosas distintas, ¿no? Porque a veces tú tienes una idea, tienes tus pasiones, pero pueden modificarse. O sea, nada es absoluto, todo puede cambiar, ¿no? Un pensamiento que puedes tener en un inicio en tu vida, lo puedes cambiar con el transcurso del tiempo. Entonces, negocios internacionales, al igual que el derecho, tienen mucho espectro de mercado de trabajo. Entonces, es una muy buena oportunidad de estudiar. Y ahorita, por ejemplo, está muy de moda actualmente el tema de emprender, ¿no? Entonces es buscar ese liderazgo, emprender. Digo, no tiene nada de malo ser empleado. No, claro que no. Porque si te apasiona tu trabajo como empleado, vas a realizar un buen trabajo, ¿no? Sí, y vas subiendo de puesto. Claro, vas subiendo de puesto. Realmente ahora sí que es de encontrar lo que te apasiona, ¿no? En qué eres bueno y dónde se te van a ir abriendo más oportunidades. Y tengo una pregunta. En la Cámara de Comercio San Isidro, digo, yo conozco, evidentemente, por la carrera y por lo que he trabajado,
pues he tenido contacto con la Cámara de Comercio de Tijuana y conozco a sus actividades, cuál es su finalidad de esa Cámara de Comercio. Pero en tu actividad en la Cámara de Comercio San Isidro, ¿qué es lo que realizas ahí? Yo llevo ya un año trabajando ahí, justo en abril que cumplí el año trabajando y empecé, bueno, creo que todavía soy interna, ¿no? Soy intern. Okay. Empecé en un internship de un año y justo me acaban de renovar contrato. Empecé como consultora de préstamos, que realmente lo que hago es llamar a todos los negocios de San Isidro y ofrecer ayudas económicas, tanto del gobierno como privadas, o realmente cualquier recurso que les pueda ayudar, ¿no? En especial, yo empecé en 2021 a trabajar ahí, donde estaba la pandemia. En San Isidro se perdieron muchísimos negocios, había más de 300 negocios y fácil un 20% quebró por la pandemia. Hubo mucha escasez de trabajo ahí, mucho desempleo, pues, y yo recuerdo que cuando entré estaba todo muy, muy, muy lento. Yo llamaba y sí querían ayudas económicas, pero ya era demasiado tarde. Tristemente era demasiado tarde. Muchas empresas ya estaban, bueno, negocios y empresas ya estaban de que en bancarrota, a punto de cerrar. Pero había esa disposición por parte de la Cámara de Comercio de apoyar a los pequeños o medianas de hecho, empresas. Justamente para eso me contrataron. Yo entré en la Cámara de Comercio de San Isidro, pero por parte de una organización más grande que es de San Diego, que de hecho ofrece préstamos. Y tienen un programa donde contratan a estudiantes relacionadas que estén estudiando cosas relacionadas como pues a esto, ¿no? Sí, negocios internacionales, por ejemplo. Por ejemplo, de hecho, de las que somos 5 interns que nos distribuyeron en todo San Diego. Y ofrecen el trabajo, va más para estudiantes, por lo mismo que quieren invertir en la educación, ¿no? Y en San Isidro, pues más que nada se necesitaba ese impulso económico. Y se estuvieron haciendo, de hecho, muchas actividades. De hecho, la Cámara recaudó varias como ofrendas, por decirlo, para cada negocio. Se les mandó a hacer a cada negocio stickers como para lo de distanciamiento social. La sana distancia. La sana distancia. Cubrebocas, cajas de cubrebocas, bolsas, cosas de higiene, o sea todo eso era por parte de la Cámara hacia los negocios, suministrarlo a los negocios. Sí, para apoyarlos. Entonces también con publicidad por parte de redes de la Cámara se estuvo promoviendo, pues estuvo hablando con CBP. De hecho hicimos una encuesta no sé si hasta la fecha las filas están interminables. Claro. Están muy lentas y larguísimas. Y cada vez más extensas las filas. Exacto. Para cruzar a Estados Unidos. Y luego la frontera estaba cerrada. La frontera de Tijuana es la más visitada en todo el mundo. La más transitada. Exacto. Entonces, la pérdida económica que estaba viendo en San Isidro era enorme. Y se comprueba porque muchos negocios cerraron. Wow. Entonces, ¿Me comentaste de un 20%? Sí, aproximadamente. O sea, hubo muchos. De hecho, a mí me tocó ver a mi jefe Jason Wells, varias veces sale en televisión porque lo entrevistan por lo mismo, ¿no? Wow. Siempre le preguntaban, ¿qué se está haciendo al respecto? Mandamos cartas hacia... Cuando estaba el presidente Trump, se mandó una carta al presidente Trump, no hubo respuesta. Se mandó a Biden. Se mandaron 2, si no me equivoco, y nada más nos contestaron la última, donde ya iban a abrir la frontera. Se comunicó, de hecho tuvimos contacto con la Cámara de Tijuana y todas las cámaras en toda la frontera, en toda la República, por toda la frontera, tanto de Estados Unidos como de México, para hacer algo al respecto, porque ¿cómo es posible que siga cerrada la frontera? Sí, estaba viendo mucha pérdida económica. Y era muy lógico cómo es que de México a Estados Unidos no se puede cruzar, pero de Estados Unidos a México sí. Sí, es algo que se criticó mucho en su momento, y lo que tú me comentas es que realmente sí hubo una preocupación genuina y se buscaron las acciones necesarias para apoyar a los comercios dentro de San Diego, San Isidro, en Estados Unidos, y aquí en México fue una historia totalmente distinta donde realmente... Claro. No se apoyó. Yo recuerdo cuando estuve en el ayuntamiento, me tocó en tiempos de pandemia, sí escuché de algunos programas para entregar créditos a pequeños comercios por parte de la Secretaría de Economía, pero no estoy seguro si se le dio la difusión necesaria para que esos pequeños o medianas empresas
pudiesen acceder a esos créditos y pudiesen tener ese incentivo, ¿no? De continuar. Sí, y es que ahí está el problema. De hecho, yo cuando empecé batallé mucho porque muchos negocios, aparte de que uno tiene siempre la idea de que es que los préstamos me van a endeudar, ¿no? O sea, no, ¿cómo me va a ayudar? Si ya estoy en deuda, ¿cómo me va a ayudar? Me voy a endeudar más. Y pues, tristemente, ahí está lo que se ofreció, por lo menos en San Diego, eran también talleres donde se explicaba a los pues, micronegocios, ¿no? Ajá. Y empresas en general, cómo es que los pueden ayudar, o también otro tipo de recursos a los que pueden recurrir. Yo estuve llamando a muchos negocios y siempre, la mayoría, no te voy a ser sincera, me rechazaban de que no, es que fíjate que yo ya estoy endeudado, ya estoy de que... ya era la única de todo el negocio, ellos están trabajando solos por lo mismo de que ya no podían pagar a más empleados. Y de esos... eran como, yo creo que llamé como unos 250 más negocios. Nada más como 5 negocios se aplicaron, y de esos 5 negocios como 3 siguieron el proceso como debe de ser. Como debe ser. Ajá, de que se aplicaron a los préstamos, y mandaron todos los taxes, todos los documentos que se necesitan. Que se pudo ayudar a esos negocios. De hecho, en San Diego está una historia de una cocina, de una señora que tiene su negocio como en la parte de atrás de su casa. Ajá. Es un restaurante, y en la pandemia pues estuvo a punto de quebrar. De hecho, no tenía dinero ni para pagar su casa, ¿no? ¿Y se la apoyó? Y se la apoyó con uno de estos préstamos, y ahorita tiene muy bonito y es muy, muy famoso, se hizo muy viral. Órale, qué padre, fue una historia de éxito, ¿no? Sí, fue totalmente éxito. Las personas a veces le temen a los créditos, pero es que un crédito, cuando lo solicitas para hacer un gasto, donde lo que vas a comprar se va a depreciar, pues evidentemente no va a ser un negocio, no va a ser una inversión. Pero si solicitas un crédito, un préstamo para generar una inversión, entonces te estás apalancando de ese crédito para hacer una inversión, para hacer un negocio. Entonces ahí está la diferencia entre cómo se debe aplicar y cómo no se debe aplicar. Exacto. Y pues por lo que me estás comentando, yo quería iniciar con el tema de las diferencias culturales y lo que tú percibes en Estados Unidos que en México no ves. Pues ya iniciamos con eso, ¿no? Con el tema de que en Estados Unidos sí se apoyó de manera, digamos, más efectiva a los comercios en tiempos de pandemia que en México, ¿no? Que aquí fue muy poco, si lo hubo, fue muy poco. Entonces, pero ya entrando en tema en las diferencias culturales, me refiero a la parte de idiosincrasia de las personas, de las líneas de comportamiento, como tú que has estudiado en México y has estudiado en Estados Unidos, ¿cómo es la educación en Estados Unidos que percibes diferente en México? Yo creo que lo principal es la ayuda que te dan. Bueno, sí, tanto al estudiante como por parte del gobierno. Ajá. Yo en México, pues, yo siempre he estudiado en escuelas privadas, entonces no sé qué tanto se pueda relacionar. Sin embargo, tanto por la misma institución, yo nunca he tenido ese apoyo como ya sea encuestas o por parte de los maestros, o cómo estás, ¿no? ¿Has tenido estrés? ¿Sientes que tienes ansiedad? ¿O cómo te podemos ayudar? ¿Eso pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos hay encuestas a cada rato Wow. porque se preocupan mucho por la salud mental del estudiante. Los maestros, ahorita que tuve 2 años de clases en línea y ahorita ya estoy regresando a presencial, el apoyo, te sientes querido por los maestros, de verdad, es muy diferente. O sea, es un trato más especial, más personalizado. Sí, es muy personalizado, y hay muchísimos programas que ayudan tanto económicamente como para salud mental, para tu familia. Hay muchos programas, o sea, son muy, muy inclusivos. Okay. También si tienes problemas de alguna discapacidad, hay programas especiales para ti. Si tienes, de hecho, por la pandemia hubo muchas encuestas, tanto por parte de la escuela como del gobierno, donde se te preguntaba si en tu casa había alguien en tu casa que haya quedado con desempleo. Okay. Si había como falta de dinero, cómo te afectó a ti la pandemia, si no tenías tanta tecnología. De hecho, si no tenías internet en tu casa, por lo mismo de que okay. no había suficiente ingresos como para algo de tecnología o lo que sea, okay. o para libros, la escuela te apoyaba con eso y podías ir a las instalaciones. Órale, ese era un apoyo por parte
la escuela, pero también por lo que he hablado contigo anteriormente a este podcast, es que además del apoyo que me estás comentando por parte del sistema educativo en Estados Unidos, también recibías apoyo económico del Estado. Sí, de hecho hubo una vez, no recuerdo muy bien si era una vez al año o una vez cada semestre, pero el gobierno te mandaba, es una encuesta, donde si habías sufrido desgaste tanto físico, mental, económico, de lo que sea, pues eso era como una checklist, ¿no? De que, ok, has sufrido ansiedad o algún problema mental debido a la pandemia, en tu casa ha habido hay alguien desempleado, ha faltado comida en tu casa, si cualquiera una de esas aplicaba, te daban dinero. O sea, era un tipo de estudio, un estudio socioeconómico y en función de ello te daban el dinero. Sí, igual también por parte de la escuela y del gobierno también creo, daban como tarjetas con crédito solamente para mercados, donde si en tu casa faltaba comida por lo mismo de que tus papás no podían trabajar o si eran separados y tu mamá o tu papá no estaba trabajando por lo mismo de la pandemia y tenías hermanos y no había como nada de comida en tu casa o lo que sea, ellos te daban esas tarjetas para que pudieran comprar. No sé realmente cómo funcionaba, supongo que era como un crédito, pero pues es una gran ayuda que por lo menos yo en México nunca he visto. Sí, claro. O si te llegaba la despensa de la pandemia si te enfermabas, recuerdo, pero pues no llegaba a todos o era muy difícil solicitarla, ya que la solicitabas pues ya había pasado todo, ¿no? Humberto, creo que tenemos que cambiar eso en México, ¿eh? ¿Cómo es posible que nosotros no se ayudaron en nada y en Estados Unidos se les apoyó? No, se apoyó demasiado. También gracias a Dios yo nunca lo necesité, pero también si tú no tenías en tu casa, pues eras de bajos recursos o lo que sea, no tenías computadora, como comenté, no tenías internet, la escuela te prestaba las computadoras, te prestaba... O sea, ¿te prestaba el equipo para que te lo llevaras a la escuela o tenías que ir a las instalaciones? Creo que o ambas. Podías ir a recogerlo a la escuela. Ajá. O también te lo podían llevar a tu casa si es que no había manera en la que tú pudieras ir por él. Wow. Hay mucha ayuda, o sea, yo más solo me quedé con el tema de que se les apoyaba económicamente, pero yo ignoro la parte de cómo eran los apoyos dentro de las escuelas en Estados Unidos, que me estás comentando que hay demasiada ayuda, y aquí en México lamentablemente no es así, inclusive ni siquiera ahora quiero hablar del tema ya no el tema de las ayudas, sino el tema de cómo es la calidad educativa tanto en Estados Unidos como en México, porque a mí me tocó estar en escuelas públicas, pues desde la primaria, secundaria, en la preparatoria, pero lo que fue mi educación primaria y secundaria considero que fue de muy, muy bajo nivel educativo. La calidad educativa era muy baja. Los maestros realmente no se preocupaban porque el alumno aprendiera, transmitir el conocimiento a los alumnos, y mucho menos por la salud mental de los alumnos. Había un bullying extremo, intolerable, inadmisible, pero sucedía. Entonces hay muchas cosas que creo que los grandes problemas sociales en México deberían iniciar resolviéndose con el tema educativo. Si nosotros como sociedad empezamos a exigir mejores escuelas, mejores maestros y mejores sistemas educativos, estoy seguro que los problemas sociales van a ir cambiando, se van a ir resolviendo poco a poco, ¿no? Esa es la gran raíz de todos los problemas sociales en México, la educación. Exactamente. Y yo por lo menos siempre, yo he notado por parte, en Estados Unidos el nivel académico es bueno. De hecho, te dan muchos recursos, todo lo que sea, pero ahí es un punto a favor a México. Yo siento que el nivel educativo en México es mejor. ¿En serio? Sí. Wow, aquí entramos en... Ajá. Okay. En tanto escuelas públicas como igual, yo sé que en las escuelas públicas no siempre es la misma administración. Por lo menos te puedo decir que hay muchos de Lázaro Cárdenas que se van a Southwestern, porque igual es de doble nacionalidad. Okay. Nacionalidad o lo que sea, pero en sí hay un nivel académico más alto por parte de México, pero ya que las personas sigan estudiando es lo que cuenta, ¿no? Realmente. Sí, claro. Yo he visto que hay muchos alumnos, tanto de escuelas públicas como privadas, que se van a estudiar a Estados Unidos, y está muy bien, ¿no? Te digo, el nivel académico de México yo siento que es más alto. Sin embargo, he visto que en Estados Unidos te dan más recursos para que sigas estudiando, más incentivos, ¿no? Para que no te desanimes. Okay. Y en especial ahorita en pandemia tuve varios amigos que estaban de salirse a estudiar para poder trabajar,
porque es una realidad, ¿no? En Estados Unidos hay muchas personas que están trabajando, pero viven en Tijuana y puedes vivir bien. Realmente no te va a hacer falta nada por la diferencia de sueldos que hay. Los sueldos son abrumables, son muy diferentes. Pero te digo, los incentivos que hay en Estados Unidos para que sigas estudiando... ¿Qué tipo de incentivos hay para que sigas estudiando, además de los que ya nos comentaste? Aparte de todos los recursos que te dan de que, te dan... hay programas donde te dan dinero para tus libros, para todo lo que tú necesites, agendas, te regalan. De hecho, si eres de los primeros en responder tal encuesta de cómo te fue en la escuela, te dan un paquete con... Yo tengo una papelería en mi casa, te dan cajas de plumas. ¿En serio? ¡Wow! Sí, de verdad, te dan cajas de plumas, carpetas, pues con el logo de la escuela, ¿no? Libretas, todo lo que sea. Y también, si tú... llevas un promedio de 10 perfecto, semestre por semestre, la misma escuela te da, bueno, creo que es por parte de un programa, de hecho, que se llama EOPS, del que soy parte. El semestre por semestre, si tú llevas un promedio de 10 perfecto, que en Estados Unidos es GPA de 4, te dan dinero. Por tener buenas calificaciones. Sí, exacto. A mí me pagan por sacar 10. Yo sacaba 10 y me decían... Es tu obligación, es tu obligación. Oye, pues me hubiera ido bien allá. Sí, es algo... Y imagínate, acá a nivel académico más alto, yo vengo de acá para allá. Está muy fácil. Wow. Y algo muy gracioso es que allá se redondea de 90 para arriba, es automáticamente. Y puras A es un 10 perfecto. Es un 10 perfecto. Entonces puedes sacar un 90 y puros 90 para arriba es A perfecto, se redondea a 4 es 10. Y tú mencionabas que el nivel educativo... Bueno, el nivel de, no sé, de educativo de los jóvenes es más alto aquí en México que en Estados Unidos. ¿A qué te refieres con esa parte? Porque sí lo he escuchado muchas veces. Sí, pues algo que como lo viví yo, creo, y de hecho lo he comprobado con más compañeros. Yo en preparatoria tuve varias clases tanto de contabilidad o cosas de matemáticas, cosas de biología, lo que sea, cosas que yo he visto. Allá no tienen nada de conocimiento sobre eso a la hora de entrar a la universidad. A mí siempre me dijeron aquí en preparatoria, no, cuando tú entres a la universidad los profesores van a dar por hecho que tú ya sabes tal y tú te lo tienes que aprender. No te van a explicar desde cero. Ya como que tienen otra idea. Ya entras y te explican desde cero, que por un lado está bien, porque a lo mejor allá no se dan esos conocimientos previos, ¿no? Y de hecho, tomas primero clases generales, que es como un tronco común. Y de ese tronco común yo creo que el 90% yo esas clases ya las tomé en prepa y tristemente no me las pueden revalidar. Entonces eran cosas que yo ya había visto recientemente o hasta desde secundaria, y lo vuelves a ver, que es algo no se me hace como tan lógico, porque hay cosas también que ellos ven en high school, pero aún así lo sigues volviendo a ver y aún así las personas no saben. Yo recuerdo que en pandemia, imagínate, en Zoom, cámara apagada de todos y el profesor pregunta cosas, todos en silencio, no sé, también puede ser por pena o lo que sea, pero genuinamente les estaba yendo mal, no sabían, porque los profesores publicaban calificaciones y puros reprobados, puras calificaciones bajas, y yo recibí muchos comentarios positivos de parte de mis profesores de que, no, eres la más alta del salón, o, oye, felicidades, te está yendo muy bien, le sabes muy bien el tema. Igual, pues yo siempre he sido muy dedicada y voy a tutorías o lo que sea, ¿no? Si no entendía algo, yo me quedaba al final de la clase y preguntaba, pero yo preguntándole a compañeros de que, oye, tengo una duda de esto, y él, no, pues no sé nada, ¿tú ya viste eso? Pero ahí se me hace muy paradójico, porque me estás comentando que sí, que en cierta, digamos, edad de un joven aquí en México y en Estados Unidos, al parecer el que estudió en México tiene más conocimientos, por ejemplo, en temas de contabilidad, en temas de matemáticas, que uno de Estados Unidos. Pero ya cuando lo llevas al ejercicio laboral, ya cuando estos jóvenes ya dejaron de ser jóvenes, se convirtieron en adultos, pareciera ver que hay una diferencia educativa, pero en un sentido contrario. Pareciera que el de Estados Unidos está más preparado que el de México. Inclusive, sí, la educación en México, pues es, como bien se ha dicho, pues tiene un rezago educativo muy, muy grande. Sí. Y eso se ve reflejado y es consecuencia de cómo está el país actualmente. Y en Estados Unidos, digamos que inician lento, pero al final terminan con una muy buena preparación, ¿no? Exactamente. Y de hecho es algo que yo he notado. En Estados Unidos las escuelas son como un filtro.
Ok. Cada año que pasa vas pasando una prueba, ¿no? Se va poniendo más y más difícil. Ok. Y van quedando solamente las personas que realmente quieren ser profesionistas y que ok. realmente van a ser exitosas, ¿no? En ese ámbito. De hecho, la escuela, el gobierno, mejor dicho, invierte mucho dinero en la educación en Estados Unidos por lo mismo, porque sabe que es el futuro del país. Y las escuelas... Ojalá si fuera México. Sí, ojalá. Sí, en Estados Unidos las escuelas, te digo, es como un filtro de que año a año pasa y se va poniendo un poquito más difícil, pero porque se sabe que a la hora de que ya se egresen todos sus alumnos, van a tener un gran sueldo, va a haber mucha oportunidad de trabajo y esas oportunidades de trabajo, pues, te van a dar, pues, buenos ingresos, ¿no? Claro. En Estados Unidos es lo que se necesita. Tú hablaste de que se maneja como un filtro. Aquí en México, por experiencia propia, buscan pasar a todos los estudiantes. Y yo creo que esa no es la manera. La manera es realmente que quien esté en aptitudes de pasar al siguiente grado se le dé ese espacio, ¿no? Y no malinterprete mis palabras en un sentido de que no se le dé educación a esa persona, sino que se le asesore de tal manera que esa persona haya adquirido todos los conocimientos de su grado para posteriormente pasar al siguiente, que no se le abandone, que se le dé un seguimiento, porque si no estaremos dejando egresados de muy bajo nivel académico. Y eso es lo que no debemos sí, luego por eso hay profesionistas que no saben lo que están haciendo, no saben ni cómo pasaron las materias, ¿no? Sí, claro, aquí en México terminas la carrera y honestamente todo el conocimiento que necesitas lo vas a adquirir en la práctica, porque inclusive el mismo sistema educativo o el mismo plan de estudios es obsoleto para cuando tú ya sales de la carrera. Ese plan de estudio que tú estudiaste ya es obsoleto. O sea, ya tienes que adquirir nuevos conocimientos. O sea, en la carrera de Derecho, lo que adquiriste en la carrera ya no lo vas a ejercer en la actualidad, en tu vida laboral. Tienes que actualizarte constantemente. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar en México. Sí. Y no sé, o sea, es un tema bastante complicado, pero que sí requiere mucha atención del Estado. Entonces... Y también comentarte, ya hablando del sistema educativo y demás, por ejemplo, hablando rápidamente para después continuar con el siguiente tema, un tema que considero muy importante, que es la educación financiera. Yo no lo he visto en México. En Estados Unidos sí se está llevando a cabo ese ejercicio de educar financieramente a los jóvenes, que tengan conocimientos básicos para su vida profesional y en su adultez. Eso es algo muy curioso porque yo te comento, yo estudié preparatoria en México, bueno, primaria, desde preescolar hasta preparatoria estuve estudiando en México, solamente universidad me fui a estudiar a Estados Unidos. No sabría decirte si a lo mejor en high school ellos tuvieron como ciertas clases. Sé que sí tienen muchas clases como de electrónica o que cosas relacionadas como a la vida diaria. Pero educación financiera no sé. Y yo ahorita en la universidad no sé mucho no me han comentado mucho sobre educación financiera realmente. Pero sí he notado que todos saben. Yo creo que es por lo mismo que en Estados Unidos tienen la cultura de que los jóvenes empiezan a trabajar a muy corta edad y en los trabajos de allá siempre son muy formales, de bajo contrato, de que tú tienes que declarar tus taxes. Las mismas familias tienen esa educación financiera. Yo creo que se pasa como de familia en familia. ¿Tú consideras que es de familia en familia que se transmite ese conocimiento de educación financiera? Sí, porque uno empieza a trabajar y pues vas aprendiendo. Yo aquí en México, pues mi mamá siempre me ha hecho todo. Yo empecé a trabajar en Estados Unidos, me tuve que educar yo misma y preguntando, ¿no? A mis compañeros de trabajo, a mi jefe, pues me llegó el formato de los taxes, ¿cómo le hago? Y yo me he ido como educando también, pues, por otras personas, pero yo sí he notado que compañeros que han vivido toda la vida ya y tienen familia pues con cultura americana totalmente, sí están muy educados al respecto. No sabría decirte si es por la escuela o por familia o por un conjunto de ambos, pero de que sí saben mucho al respecto, saben manejar tarjetas de crédito. Tengo amigos que, de hecho, yo ya tengo mi tarjeta de crédito por parte de Estados Unidos, de que ellos desde a una corta edad, en cuanto empiezan a trabajar, es lo primero que piensan para tener un buen crédito, para poder en un futuro ese tener historial tu casa, crediticio. Una casa, aquí también sí se manifiesta esa parte, al menos por parte de mi familia y demás, de tener buen historial crediticio para después poder aplicar para un crédito y tener un patrimonio o otros objetivos que tengas.
pero creo que en la práctica la juventud está muy distante de estar educados financieramente, porque en lugar de pensar en buscar algún activo, siempre se busca el pasivo, siempre se busca en qué gastarlo, en la fiesta. Y no digo que esté mal salir de fiesta, pero de todos tus ingresos buscar la manera de que una parte se administre, se vaya al ahorro, se vaya a alguna pues, instrumento financiero de inversión, y no gastar todo el dinero. Cuando yo he visto compañeros que les iba muy bien económicamente, o sea, iban a la escuela, pero tenían trabajaban con el negocio de sus padres, o hacían negocios por su parte y generaban muy buenos ingresos para su edad, pero todo se iba en fiesta, en salidas. De hecho, algo que te quiero aplaudir es que, por ejemplo, tú invertiste tu dinero, o sea, pudiste haber pensado a tu edad, porque tienes 20 años. Un joven de tu edad hubiera pensado con el dinero que tú tenías ahorrado, haberse comprado un vehículo, haber salido de viaje. Digo, es válido todo. Comprarte un vehículo es válido porque es tu instrumento de transporte, es completamente válido. Pero el hecho de que lo veas como una inversión y busques desde cómo invertir tu dinero de temprana edad, porque sabes que en un futuro te va a aportar un retorno, un beneficio. Es muy difícil encontrar jóvenes con ese tipo de educación financiera, ¿no? Sí los hay, pero son muy pocos, y la idea es que vayan creciendo ese tipo de jóvenes. De hecho, unas actividades que yo quiero realizar aquí en la coordinación de jóvenes es llevar pláticas de educación financiera a las colonias. Eso lo quiero hacer en cada uno de los distritos, llevar esas pláticas para que los jóvenes tengan esos conocimientos, hacerlo de una manera tan dinámica y tan digerible, que los jóvenes digan, ¿sabes qué? Sepan cómo manejar una tarjeta de crédito, como tú mencionas, sepan diferentes instrumentos de inversión para que ellos los conozcan, en su momento apliquen, y cómo poder administrar su dinero. Yo la verdad siempre he administrado muy bien mi dinero, he tenido muy buena educación por parte de mi familia, entonces todo el dinero que he tenido siempre ahorrado. Yo me acuerdo que cuando ganaba muy poco dinero tenía la intención de comprarme una computadora, y una computadora en específico, y me la compré con un sueldo muy bajo, pero es que yo ahorraba gran parte de mi dinero, y honestamente ese tiempo me enfoqué en ello, e inclusive no salí. Tu prioridad. Fue mi prioridad, y no salí de fiesta, y ganaba muy poco, y tenía que pagarme mi escuela, tenía que pagarte mi transporte, tenía que pagarme mi comida, y a pesar de todo ello ahorraba, fui consistente y lo conseguí. Entonces, y tú también lo has conseguido invirtiendo tu dinero, ¿no? Sí, es que como mencionas, muchas personas, bueno, incluyéndome, yo soy mucho de gastar, pero aún así yo veo cómo está la situación en el país, y no solamente en México, también en Estados Unidos, las tasas, bueno, o sea, la inflación está por los cielos. Los cielos. Esa es la preocupación mayor de los jóvenes ahorita. Ahorita los jóvenes tenemos varias preocupaciones, ¿no? Y yo soy parte de los jóvenes. Se nos es muy difícil, esta generación, poder adquirir un patrimonio. Sí. Adquirir una casa actualmente es muy, muy caro, y el poder adquisitivo de las familias se ha mermado. La nómina o el salario de las personas es muy bajo para poder adquirir un patrimonio, ¿no? Exacto. Y es una preocupación constante de los jóvenes, porque ya no son los mismos tiempos que antes, la economía está cambiando. Sí, antes se mencionaba, yo a toda edad ya tenía casa, familia y todo. Sí, pero antes el dólar estaba mucho más bajo. Así es. Había 1000 terrenos. Un terreno te costaba 20,000 pesos, o sea... las situaciones eran muy diferentes. Muy diferente. Y yo creo que los jóvenes tenemos que ser muy conscientes de la situación actual en la que vivimos para poder actuar en consecuencia. Porque si no somos conscientes de nuestro contexto y no tomamos acciones pertinentes, la vida nos va a alcanzar, y al final vamos a estar con dificultades en un futuro. No, y algo que también yo tengo mucho en cuenta es que, una cosa es que tengas tu educación financiera y esa visión, pero también tomar cartas en el asunto. Como mencionas, yo decidí invertir mi dinero. Ya tenía fácil como un año pensando en invertir, pero no sabía en qué. Veía pues como en stocks, ¿no? Algo por el estilo. Claro. Pero, y de hecho, investigué mucho al respecto, tomé un curso, leí como unos libros por ahí, pero... De las acciones. De hecho, tengo acciones yo, pero... Pero no sabía realmente. O también hace poco estuvo un poco de moda lo de que, invierte tu dinero en tales aplicaciones, pero no me llamaba la atención. Sí. Y yo algo que siempre pues he notado es que los terrenos pues no... Es la única inversión segura, garantizada la plusvalía. Es lo único. Son de los... Ahorita yo he visto
incluso, digo, he estado informando y demás y he escuchado a varias gente que habla de los diferentes como instrumentos que te van a permitir invertir tu dinero y que te van a garantizar un retorno. Y entre ellos, el que siempre ha estado es bienes inmuebles. Bienes inmuebles, ahorita están de moda los bitcoins, las criptomonedas, las acciones, pero esas son volátiles. No te asegura que el precio que vaya a subir, porque pueden bajar, entonces estarías perdiendo tu dinero. Sí, hay un poquito de todo. Entonces, yo digo que lo pertinente sería educarse y tomar cartas en el asunto para... Y como todo, diversificar tus fuentes de ingresos. Y también el tema de que los jóvenes actualmente, antes ya las personas tenían jubilación y ahora es muy diferente, las cosas están cambiando, son cosas, vivimos en una realidad muy difícil actualmente. Sí. Ahora no, ahora es complicado. Yo, por ejemplo, estuve trabajando desde los 16 años he trabajado. Yo trabajé en un McDonald's aquí en México, estaba estudiando en la Lázaro Cárdenas, en la prepa. La preparatoria federal y estaba en el McDonald's, ganaba 800 pesos semanales. Ay. En el McDonald's, te lo juro. Y yo recuerdo que, pues sí, estuve trabajando ahí y luego trabajé en otros restaurantes, estuve como en 3-4 restaurantes más y recuerdo que fueron varios años de trabajo, trabajé en Volaris, en una aerolínea y cuando chequé mi Afore nomás tenía una cantidad muy pequeña de dinero. Dije, wow, ¿Cómo es posible que ¿cómo es posible? O sea, yo he trabajado tantas horas y es la cantidad ridícula que tengo en el Afore, en mi banco. O sea, es decir, que si yo me jubilara o me retirara o tuviera la edad para retirarme, no voy a vivir de ello, ¿sabes? No es suficiente dinero, o sea, al paso que iba, yo creo que nunca iba a tener una pensión digna, ¿no? O sea, es muy difícil el tema y yo creo que los jóvenes sí tenemos que tomar cartas en el asunto. Sí, decidir en cómo puedes invertir ese dinero y pues empezar a trabajar, ¿no? Pero principalmente tener esa educación financiera, porque una persona puede tener mucho dinero, pero si no sabes cómo administrarlo, no te va a rendir. Entonces... Sí, se va a drenar, ¿no? Por el camino como mencionas lo de tu amigo. El camino de la fiesta y el camino, digo, no está nada mal adelante. Pero hay que tener como sus límites y una buena administración. ¿Y sabes qué? De lo que gané esta semana, 20% va para la fiesta. 30% lo voy a ahorrar. Y esto va para mi escuela y esto va para aportar a la casa con mis padres, ¿no? Entonces, así más o menos cada quien en sus diferentes necesidades, pues debería hacer su administración de su dinero. Porque sí, es un mundo complicado y sí tenemos que trabajar esa parte. Y pues es un tema complicado, ¿no? En especial para los jóvenes. En especial para los jóvenes. Pero yo creo que sí necesitamos los jóvenes estarnos preparando constantemente. Porque un tema que creo que no tocamos es de que una carrera universitaria no te garantiza, no te garantiza éxito laboral. O sea, sí, requieres mucho más que eso. Ajá, es lo que estábamos comentando, ¿no? En México, pues, te gradúas, salen muchísimos egresados, pero ¿realmente vas a conseguir trabajo? Y si lo consigues, muy mal pagado. ¿Qué tanto ingreso vas a tener? Claro. Comparación a Estados Unidos, te digo, era como un filtro. Ahora sí que sí puede haber uno que otro que se haya graduado y que a lo mejor no sepan mucho, ¿no? Pero es muy, muy poco probable porque las universidades son caras, entonces no creo que se esté pagando la Universidad de Aoquis. Entonces los que salen son personas preparadas que tienen un trabajo garantizado. De hecho, las mismas empresas, en cuanto se gradúan, están en contacto con estos alumnos desde antes. Qué padre. Sí. O las universidades, si ven que hay alumnos que tienen buenas calificaciones, te están contactando desde antes. Yo sí he recibido varios correos de universidades como más del norte de Estados Unidos, de que, vemos que tienes buenas calificaciones, nos interesas, o lo que sea. Entonces, es diferente. Algo que mencionas es de que la carrera o un título universitario no te va a garantizar el trabajo. Por eso hay muchas personas que se salen de estudiar, ¿no? Tanto aquí como mismos mexicanos que, en especial ahorita que estamos en frontera, muchos estudiantes salen de trabajar y salen de estudiar y deciden irse a trabajar a un restaurante o lo que sea que consigan. Claro. Y pues es fácil, ¿no? Para una persona que se conforma, pues
simplemente tienes tu ingreso, es superior al mínimo de aquí de México. Sí, claro. Y con eso pues uno vive feliz. Pero sí, o sea, comentabas, el título universitario no siempre te va a garantizar el trabajo aquí en México. Es por eso yo creo que no está esa misma motivación por parte de los estudiantes en seguir o no sé, ¿no? Terminar una carrera o lo que sea. Sí, de hecho aquí en México yo digo, obviamente tengo muchos amigos, muchos compañeros en trabajo, en diferentes áreas y en mis actividades deportivas, y siempre el denominador común es, ¿sabes qué? Es que con mi trabajo no me alcanza. Tengo un compañero que después lo voy a invitar a este podcast, que él trabaja en un banco. Uh-huh. Y él, desafortunadamente, todos piensan, no, pues trabajas en un banco, te va bien. Él me dice que no, lo que recibe de nómina es una cantidad que no le alcanza ni siquiera para necesidades básicas. Entonces, inclusive tiene que buscar una segunda fuente de empleo. Inclusive yo tengo 2 fuentes de empleo porque una ya no es suficiente. Y no solo para los jóvenes, sino para las personas adultas con mayores responsabilidades, con una familia. Ya no es suficiente una sola fuente de empleo. No es suficiente que trabaje tanto la madre y el padre. Se requiere que hasta los hijos, o que los padres y madres tengan 2 trabajos, porque ya no alcanza. La canasta básica ha subido mucho de precio, uh-huh. Los salarios, el poder adquisitivo se ha disminuido. Yo creo que también un factor aquí en frontera es que muchos ciudadanos estadounidenses se vienen a vivir acá y todo está, pues, hay mucha demanda, ¿no? Y los precios suben muchísimo. Claro. Ahora sí que las rentas y todo está carísimo aquí, el dólar, o sea... Así es. Entonces, ya para cerrar, mi mensaje sería el siguiente a los jóvenes. Digo, no es algo que lo vamos a descubrir en este momento, pero tenemos que estarnos preparando constantemente, tenemos que estar en constante formación, diversificar nuestras fuentes de ingresos, buscar la manera de generar nuevas fuentes de ingresos, estar activos, buscar la manera de poder colaborar con más personas, porque en la medida que tú te relaciones y colabores con más personas, van a surgir oportunidades laborales. Entonces creo que es importante relacionarnos, y la preparación va a ser lo que nos va a llevar al éxito. Entonces yo sé que es un mundo muy difícil, muy complicado, pero no hay que quedarnos con esa parte de que es un mundo difícil y que antes era más fácil. Hay que enfocarnos en cómo sí podemos conseguir las cosas, y también hay que exigirlo a los gobiernos, ese apoyo, porque el gobierno, el Estado está para garantizar un estado de bienestar. Entonces hay que ser más enérgicos con ese reclamo al Estado, porque en la medida que seamos más las personas que nos manifestemos y estemos requiriendo mayores niveles de calidad de vida, pues entonces vamos a recibir, esperemos, una respuesta por parte de nuestros gobiernos. Entonces, bueno, fue una charla muy amena, hubo mucho tema y cosas que yo no sabía de cómo se maneja en Estados Unidos, que fue muy interesante. Muchas gracias, Diana, por participar y por estar aquí en el podcast. Muchas gracias por invitarme, la verdad. Sí, estuvo muy divertido, mucha información, ¿no? Yo creo que le va a ser de gran ayuda tanto a lo mejor personas o jóvenes que estén interesados en estudiar en Estados Unidos, igual, o mismas personas aquí en México. Como tú dices, hay que seguir educándose, hay que alzar la voz, porque igual si uno no exige, no vamos a hacer movimiento. Así es, y en la medida que nos participemos y nos involucremos en nuestros problemas sociales, en la política de nuestra ciudad, pues también vamos a alzar la voz, y no solo alzar la voz, y no solo votar en este proceso democrático, sino participar, porque si algo no te gusta, no solamente debemos quejarnos, tenemos que participar para ser promotores de ese cambio, ¿no? Entonces, exacto, creo que sí lo vamos a conseguir. Tengo mucha fe en eso. Sí. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Movimiento Ciudadano.